Si alguna vez pensaste que los camiones ya habían alcanzado su límite, que no quedaba nada nuevo por inventar, estabas equivocado. Porque lo que está ocurriendo en este momento en el mundo del transporte pesado no tiene precedentes. La carretera se está llenando de máquinas más inteligentes, más resistentes y más humanas que nunca. Camiones que ya no solo transportan carga, sino también el futuro. Y hoy conocerás. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará mirar a estos gigantes con otros ojos. Los 20 inventos más sorprendentes que están transformando para siempre este universo de acero y esfuerzo. Número 1. Las orugas modulares. Durante décadas los camiones quedaron a merced del terreno. Barro, nieve o arena significaban quedarse atascado. Pero llegó una solución tan simple como brillante. Las orugas modulares. Un sistema que se monta directamente sobre las ruedas y convierte al camión en una auténtica bestia todoterreno. Cada oruga está compuesta por segmentos intercambiables de caucho reforzado con acero, unidos por pasadores desmontables. Se colocan en menos de una hora y su superficie de contacto con el suelo multiplica por 4 la tracción del camión. En Canadá, por ejemplo, estas orugas permiten que los camiones madereros sigan trabajando incluso durante tormentas de nieve que paralizan carreteras enteras. En regiones mineras del norte de Chile o del desierto australiano, los vehículos equipados con orugas modulares pueden arrastrar toneladas sobre arena suelta sin hundirse. Es como darle patas a una montaña de acero. Gracias a ellas, el límite del terreno desaparece. El camión puede avanzar donde ningún otro vehículo pesado se atrevería. Pero no solo se trata de fuerza. Estas orugas también reducen el impacto sobre el suelo, evitando que el camión dañe caminos rurales o zonas agrícolas. El invento, nacido de la necesidad de seguir trabajando bajo condiciones extremas, hoy representa libertad de movimiento para miles de conductores alrededor del mundo. Número 2. El sistema de tracción hidráulica auxiliar. Suecia, un país de nieve, hielo y carreteras empinadas, fue la cuna de este avance. Los ingenieros buscaron una forma de otorgar tracción adicional sin necesidad de añadir ejes motrices permanentes. Así nació el sistema de tracción hidráulica auxiliar, una tecnología que con solo presionar un botón transfiere parte de la potencia del motor principal a un eje normalmente pasivo. Mediante un pequeño motor hidráulico conectado a la transmisión, el camión obtiene una ayuda instantánea en los momentos críticos, cuestas resbaladizas, barro profundo o rampas heladas. El resultado fue tan eficaz que pronto se extendió a toda Europa. Hoy un camión equipado con este sistema puede ahorrar hasta 500 kilogramos de peso frente a un 6x4 tradicional, reduciendo el consumo de combustible en cada kilómetro. Y cuando la carretera vuelve a ser firme, el sistema se desactiva para no desperdiciar energía. Es una inteligencia mecánica que se anticipa al terreno. Para el conductor, la sensación es de poder absoluto. Donde antes el vehículo patinaba, ahora avanza con serenidad. En palabras de muchos transportistas, ya no existe la cuesta imposible. Número 3. Las ruedas sin aire. Durante más de un siglo, los neumáticos fueron un enemigo silencioso. Pinchazos, sobrecalentamiento, deformaciones, explosiones. Pero una empresa dedicada al transporte minero decidió desafiar esa herencia. Diseñó ruedas fabricadas enteramente en acero, con cámaras internas llenas de gas presurizado y aceite hidráulico. No usan aire, no se pinchan y prácticamente no requieren mantenimiento. Cada una puede soportar el peso de un camión cargado hasta con 100 toneladas y resistir temperaturas de más de 200 grados. En minas de cobre en Perú, camiones equipados con estas ruedas metálicas operan día y noche sin detenerse. No importa el calor, el polvo ni los golpes de roca, siguen rodando como si nada. Su vida útil se mide en años y no en kilómetros, y al final del ciclo se reciclan por completo.
Con ellas, los accidentes por reventón de neumático desaparecen y la productividad se dispara. Para los ingenieros, es el primer paso hacia una rueda eterna. Para los conductores, un alivio. Ya no temen a la piedra que puede arruinar una jornada entera. Número 4. El sistema de rescate integrado. Las grúas gigantes son costosas, lentas y no siempre están cerca. Por eso nació este invento. Un mecanismo de rescate integrado que se acopla directamente a la quinta rueda del camión. Permite enganchar otro vehículo pesado, levantarlo parcialmente y arrastrarlo fuera del peligro en cuestión de minutos. Con una palanca, el sistema hidráulico eleva el eje delantero del camión averiado, mientras un soporte bloquea el peso para que el vehículo rescatista pueda moverse sin sobrecargar su chasis. Países donde las carreteras solitarias se extienden cientos de kilómetros, este invento es la diferencia entre perder un día o unos minutos. Se usa en convoyes de transporte de combustible, en flotas militares y en operaciones mineras donde cada minuto detenido cuesta miles de euros. Pero su mayor valor es simbólico, demuestra que en la carretera los gigantes también se ayudan entre sí. El compañerismo del transporte se vuelve mecánica pura. Número 5. Los remolques convertibles. Durante décadas, los transportistas sufrieron el mismo problema: llevar una carga hacia un destino y regresar con el camión vacío. La mitad del viaje desperdiciada. Hasta que aparecieron los remolques convertibles capaces de cambiar su estructura según la necesidad. Con un sistema hidráulico interno, los paneles laterales se pliegan hacia abajo y el remolque cerrado se transforma en una plataforma abierta. De transportar automóviles puede pasar a mover maquinaria, vigas o contenedores, en cuestión de minutos. En Norteamérica y Europa, esta tecnología ya redujo hasta un 30% los kilómetros en vacío, menos combustible desperdiciado, más ingresos por viaje. Y además, la posibilidad de responder a distintos tipos de contratos sin cambiar de vehículo. El transportista se vuelve más independiente, la carretera más rentable. La metáfora es perfecta. Un camión que se transforma como si tuviera voluntad propia. Número 6. Los motores con memoria. Hasta hace poco el motor respondía al pie del conductor. Ahora el motor también piensa. Los nuevos sistemas de gestión inteligente del consumo analizan cada tramo de la ruta, memorizan las pendientes, las curvas, los límites de velocidad y hasta el comportamiento del viento. Con esa información, ajustan automáticamente el régimen del motor, seleccionan la marcha adecuada y aprovechan la inercia para ahorrar combustible. En la práctica, un camión que viaja regularmente entre dos ciudades termina aprendiendo la ruta. Sabe cuándo acelerar y cuándo dejar rodar. Los resultados son asombrosos. Hasta un 10% de ahorro de gasóleo y una reducción significativa de emisiones. Pero lo más sorprendente es la sensación para el conductor. Siente que el camión lo acompaña, que lo entiende. Como si después de miles de kilómetros juntos, la máquina también desarrollara memoria emocional. Si te está gustando el video, dale a me gusta y suscríbete. Número 7. Los deflectores aerodinámicos activos. El aire, invisible pero constante, es uno de los mayores enemigos del transporte. A alta velocidad representa el 40% de la resistencia total que el motor debe vencer. Por eso nacieron los deflectores aerodinámicos activos, paneles móviles que modifican su ángulo según la velocidad, el viento o el tipo de carga. Funcionan como las alas de un avión, pero invertidas. En lugar de elevar, suavizan el avance y reducen el arrastre. Estos sistemas permiten ahorrar hasta 8% de combustible y disminuyen el ruido del viento en cabina. Algunos modelos incluso se sincronizan con el GPS para predecir descensos o pendientes y adaptar la aerodinámica antes de que el conductor lo perciba.
Es como si el camión respirara con el entorno. En una época donde cada gota de gasóleo cuenta, la aerodinámica inteligente se ha convertido en una revolución silenciosa. Número 8. Los sistemas de descarga autónoma. En muchos pueblos, zonas rurales o campos agrícolas, un camión cargado llega, pero no hay grúa para descargar. Antes, eso significaba esperar. Hoy, gracias a los sistemas de descarga autónoma, un solo conductor puede hacerlo todo. Brazos hidráulicos integrados en la parte trasera del camión se despliegan como brazos mecánicos y levantan palets, bidones o materiales de construcción sin ayuda externa. En países como Brasil, donde el transporte rural recorre caminos sin infraestructura, este invento ha multiplicado la productividad. El camión se convierte en su propia herramienta de trabajo. Y más allá de la comodidad, representa autonomía. El conductor ya no depende de nadie para completar su entrega. Cada movimiento del brazo hidráulico es una declaración de independencia mecánica. El camión se vuelve un trabajador completo, no una pieza a medias. Número 9. Los motores de hidrógeno. El combustible fósil marcó un siglo de historia, pero su tiempo se agota. Y en su lugar emerge el hidrógeno, un elemento simple, abundante y limpio. Los camiones impulsados por hidrógeno generan electricidad dentro de sus propias celdas de combustible. Solo emiten vapor de agua. Pueden recorrer más de 800 kilómetros con una carga y repostar en menos de 20 minutos. El secreto está en la reacción química. El hidrógeno se combina con el oxígeno del aire dentro de la celda, produciendo energía eléctrica para mover los motores. El resultado es un camión silencioso, potente y sin contaminación. En Alemania, España y Japón ya circulan flotas experimentales y aunque su costo inicial aún es alto, las ventajas son evidentes: mantenimiento mínimo, par motor inmediato y una reducción total de emisiones. El rugido del futuro ya no viene del escape, sino del zumbido limpio de la innovación. Número 10. Los remolques inteligentes con sensores. El último de esta primera mitad del top 20. Un invento que combina electrónica, seguridad y precisión. Los remolques inteligentes llevan decenas de sensores integrados: acelerómetros, termómetros, giroscopios y detectores de vibración. Analizan la carga en tiempo real. Si el peso se desplaza peligrosamente, el sistema ajusta la suspensión, alerta al conductor o incluso frena de manera automática. También controla la temperatura interna, útil para transportar alimentos, medicinas o materiales sensibles. Gracias a ellos, los accidentes por vuelco o pérdida de mercancía se reducen drásticamente. Y lo mejor, la información se envía directamente a la central de la empresa, permitiendo saber qué ocurre dentro del remolque en cada segundo del viaje. El conductor ya no viaja solo. Lo acompaña una red invisible de datos que protege su carga y su reputación. En un mundo donde la logística depende de la precisión, estos remolques son la garantía de que nada se pierde en el camino. Número 11. Los materiales ultraligeros. Durante más de 100 años, el acero fue el rey de la carretera. Fuerte, resistente, pero también pesado. Y cada kilogramo adicional significaba más combustible, más emisiones y menos carga útil. Hoy, esa era está cambiando. Los nuevos materiales ultraligeros, mezclas de aluminio, magnesio, fibra de carbono y polímeros reforzados, están transformando el diseño de los camiones modernos. Estas aleaciones reducen el peso total hasta en un 30% sin comprometer la seguridad estructural. En algunos casos, incluso la aumentan. Las cabinas se fabrican ahora con paneles compuestos capaces de absorber impactos sin deformarse. Los bastidores usan vigas huecas rellenas de espuma metálica que disipan la energía en caso de accidente. El resultado es una generación de camiones más ágiles, más económicos y sobre todo más sostenibles. Cada tonelada que se ahorra en peso se traduce en miles de litros menos de combustible al año.
Y eso significa también un aire más limpio, un planeta más respirable. La revolución del transporte pesado no solo pasa por los motores, también por la materia de la que están hechos los sueños de acero. Número 12. Las cabinas giratorias. Imagina un camión cuyo volante y pedales pueden moverse de un lado al otro en menos de medio minuto. Parece magia, pero es pura ingeniería. El sistema de cabina giratoria, diseñado por fabricantes europeos, permite que el conductor elija la posición ideal para cada tarea. En labores agrícolas, forestales o de mantenimiento de carreteras, la visibilidad lo es todo. Con un solo giro de la estructura interior, el puesto de conducción cambia de orientación, ofreciendo un control total del entorno. En Noruega, por ejemplo, los camiones de limpieza de nieve utilizan esta tecnología para operar con precisión milimétrica en carreteras estrechas y con baja visibilidad. En Alemania, los vehículos de recogida de residuos urbanos la usan para maniobrar entre calles repletas sin riesgos. Y en entornos agrícolas permite al conductor vigilar la maquinaria que arrastra sin girar el cuerpo ni perder concentración. Más que comodidad, es ergonomía aplicada a la supervivencia. El camión se adapta al ser humano, no al revés. Y en esa simbiosis, ambos se vuelven una sola entidad, una mente y 4 ruedas. Número 13. El control remoto por realidad inmersiva. Hubo un tiempo en que el conductor debía bajarse del camión, soportar la lluvia, el frío o el calor abrasador para manejar una grúa o supervisar una carga peligrosa. Hoy pertenece al pasado. Con el control remoto por realidad inmersiva, el operador se coloca un visor especial, conectado a cámaras de alta definición instaladas alrededor del camión. Desde la cabina o incluso desde una base lejana ve el entorno como si estuviera allí físicamente. Sus movimientos se traducen en acciones reales del brazo hidráulico o la grúa con precisión quirúrgica. En las operaciones forestales del norte de Europa, los conductores manipulan troncos de 20 metros sin exponerse al frío ni al riesgo de caída. En entornos industriales se manejan contenedores con productos tóxicos sin poner en peligro una sola vida. El visor detecta la posición de la cabeza, las manos, la profundidad del campo. La máquina obedece como si compartiera su visión. Es el nacimiento de un nuevo lenguaje entre el ser humano y la máquina, el de la confianza absoluta. Número 14. Los camiones agrícolas autónomos. En los campos de caña de azúcar de Brasil y las plantaciones de cereales de Ucrania, un espectáculo silencioso está ocurriendo. Camiones que se mueven solos, siguiendo a las cosechadoras con precisión matemática. El sistema de autonomía agrícola sincronizada utiliza radares, sensores láser y posicionamiento satelital para mantener la distancia exacta y recoger el material sin perder un solo grano. Mientras la cosechadora corta y tritura, el camión se desplaza a su lado, adaptando su velocidad al ritmo de trabajo. No necesita intervención humana, ni acelerador, ni freno. Es la simbiosis perfecta entre dos máquinas que cooperan. Cuando el contenedor se llena, el camión abandona el campo y otro ocupa su lugar sin interrupciones. Esta tecnología ha incrementado la eficiencia agrícola hasta en un 10% y ha reducido los accidentes laborales casi a cero. En un mundo que necesita producir más alimentos con menos recursos, estos camiones son una bendición silenciosa que multiplica la capacidad del hombre sin reemplazarlo. Número 15. Los remolques plegables. Hay ideas que no asombran por su complejidad, sino por su simpleza. El remolque plegable es una de ellas. Diseñado para reducir impuestos, peajes y consumo de combustible, este sistema permite que el remolque se doble sobre sí mismo cuando no transporta carga.
Los módulos metálicos se retraen mediante actuadores hidráulicos y la estructura se oculta parcialmente dentro del chasis principal. Con ello, la resistencia al viento disminuye drásticamente y el camión pasa a clasificarse legalmente como unidad simple. En la práctica, esto significa menos peajes, menos desgaste de neumáticos y una maniobrabilidad superior en espacios reducidos. Además, los nuevos materiales permiten que el plegado no afecte la rigidez ni la seguridad. Empresas europeas ya reportan ahorros de hasta un 20% en costes operativos gracias a esta innovación. Un invento tan discreto que puede pasar desapercibido, pero que está cambiando la economía del transporte. Número 16. Los camiones transformables en escenarios. De la industria logística a la cultura, el camión escenario es una de las ideas más creativas de las últimas décadas. Su estructura incluye paneles hidráulicos que se abren hacia los costados, un techo elevable y un sistema de iluminación integrado. En menos de una hora, un camión de carga puede transformarse en un escenario para conciertos, conferencias o proyecciones. Estos vehículos ya se utilizan en festivales itinerantes de Europa y América Latina, en campañas educativas rurales y hasta en operaciones humanitarias. Llevan arte, información o esperanza a los lugares donde no hay infraestructura. En África, por ejemplo, algunos camiones escenarios sirven como cines ambulantes que proyectan películas al aire libre para comunidades aisladas. Otros funcionan como aulas móviles, hospitales improvisados o centros de vacunación. Un invento que demuestra que la carretera no solo mueve mercancías, también puede mover emociones y conocimiento. Número 17. Los camiones de rescate con bombas hidráulicas gigantes. Cuando ocurre una catástrofe, el tiempo es vida. Y estos colosos fueron diseñados para actuar donde otros no pueden. Equipados con bombas hidráulicas capaces de extraer más de 30,000 litros de agua por minuto, los camiones de rescate de alta capacidad pueden combatir incendios industriales, inundaciones o derrames químicos sin depender de infraestructura externa. En su interior, un sistema modular de mangueras, filtros y generadores les permite convertirse en una planta de salvamento rodante. Pueden operar durante días extrayendo agua de ríos o lagos y enviándola a kilómetros de distancia. Durante los incendios en refinerías y fábricas, estas máquinas han salvado no solo edificios, sino miles de vidas. El sonido de sus bombas retumbando no es ruido, es el latido metálico de la esperanza. Número 18. Los camiones reforestadores. En un mundo que tala más árboles de los que planta, estos camiones son héroes silenciosos. Equipados con enormes palas hidráulicas llamadas espadas de camión, pueden extraer un árbol adulto con raíces y tierra incluida y replantarlo en otra zona en cuestión de minutos. El proceso es delicado. 4 cuchillas semicirculares se clavan alrededor del tronco, lo elevan con su base intacta y lo depositan en un hueco previamente preparado. Gracias a ellos, empresas forestales y municipios pueden reubicar árboles en lugar de talarlos cuando hay obras viales o proyectos urbanos. También se utilizan para trasladar especies raras a áreas de conservación o repoblar bosques destruidos por incendios. Cada camión de este tipo puede replantar hasta 100 árboles por día. Son máquinas de vida que llevan esperanza en lugar de carga. El acero, alguna vez símbolo de destrucción, se convierte aquí en instrumento de renacimiento. Número 19. Las caravanas electrónicas. Imagina una autopista donde decenas de camiones circulan juntos, separados por apenas unos metros, moviéndose con perfecta sincronía. No es ciencia ficción, es el sistema de caravana electrónica. Mediante comunicación inalámbrica, los camiones se conectan en red. El primero lidera, controla velocidad y frenado. Los demás obedecen en milisegundos.
La reducción del arrastre aerodinámico entre ellos permite un ahorro de combustible de hasta el 15%. Además, disminuye la congestión y el riesgo de colisiones. Si el camión líder frena, los demás lo hacen al instante, sin reacción humana. Este avance, probado en autopistas de Suecia, Alemania y España, es un paso hacia el transporte cooperativo del futuro, un enjambre de colosos coordinados como si compartieran una sola mente. Número 20. La red inteligente de camiones conectados. Es el punto culminante de esta revolución. Cada camión se convierte en un nodo de una red mundial. Comparte datos sobre clima, tráfico, rutas bloqueadas o averías con otros vehículos y con los centros de control. Juntos forman un sistema vivo que aprende, predice y se protege. Cuando una tormenta corta una carretera, los camiones más cercanos se desvían automáticamente. Si una zona presenta riesgo de robo, los vehículos intercambian alertas en tiempo real. Y cuando un conductor necesita ayuda, el más próximo responde antes que cualquier servicio externo. La carretera se convierte en una comunidad digital de acero. Para el observador común, son solo luces moviéndose en la noche, pero detrás de esas luces hay millones de líneas de datos viajando entre máquinas que cooperan. El transporte pesado ha entrado oficialmente en la era de la conciencia conectada. Si te está gustando el video, dale a me gusta y suscríbete. 20 inventos. 20 ideas que están cambiando para siempre la historia del transporte. Desde la primera rueda que no necesita aire hasta el camión que lleva arte, agua o árboles, cada uno representa una victoria del ingenio humano sobre la inercia. No nacieron de la comodidad, sino del deseo de ir más lejos, de trabajar mejor, de hacer del transporte un acto de precisión y de respeto. El mundo del camión ya no pertenece al siglo pasado. Sus motores empujan el progreso, su tecnología sostiene ciudades enteras, su evolución define el ritmo del planeta. Cada kilómetro recorrido es una victoria sobre el tiempo y la distancia. Y cada innovación una promesa cumplida. Sin embargo, hay algo que ninguna máquina puede reemplazar: el alma del conductor. Esa persona que madruga, revisa el aceite, ajusta los espejos y se lanza a la ruta sabiendo que el mundo depende de su viaje. Ellos son los verdaderos guardianes de esta revolución silenciosa, porque por más que cambien los sistemas, los sensores o los combustibles, sigue habiendo una mano humana al volante, un corazón latiendo detrás del rugido del motor. Así que, la próxima vez que escuches un camión acercarse, no lo veas como una máquina. Míralo como lo que realmente es: una fusión entre fuerza, inteligencia y alma, una muestra viva de que el progreso no se detiene, de que siempre hay una nueva idea girando, un nuevo invento rugiendo, un nuevo camino por conquistar. Porque los camiones del futuro ya no solo mueven carga, mueven el mundo.